Radiovisión Online. Mucho más que radio. Alegría, muchas bendiciones para todos ustedes, con gozo en el Señor por hablar de Él, más convencido que nunca de que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestra bendición. En esta mañana, en este día, a través de Radiovisión Cristiana Internacional, que es una bendición para toda la tierra, para todo el mundo y para todos aquellos que de buen corazón buscan a Dios y que queremos y buscamos la salvación, la santificación, la redención de nuestras vidas. Capítulo 4 del Evangelio que escribiera Lucas, el doctor Lucas, escribió en el capítulo 4 el bautismo de nuestro Señor Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amados, aquí hay un proceso interesante porque en el verso 23 de este mismo evangelio señala que Jesús, al comenzar su trabajo ministerial, su labor espiritual en la tierra, era como de 30 años. Y Lucas dice, hijo, según se creía. O sea, alguien dice en duda. No, el término insinúa que para la imagen de todos era hijo de José. Y ahí viene la genealogía de Jesús. El orden divino de Dios está establecido por el mismo Dios, no por los hombres. Por eso los hombres dudaron y nunca creyeron que Jesús reconocía y admitía que era hijo de Dios. Por eso el pueblo de ese entonces lo asesinó, porque dijo ser igual a Dios al ser hijo de Dios, como era la cultura y el pensamiento de los hombres en esta época. La misma escritura testamentaria establecía que quien se hiciera pasar o similar a Dios merecía ser muerto. Y eso cumplieron ellos literalmente. Lo que no sabían y desconocían porque nunca admitieron ni tuvieron la revelación exacta del verdadero Hijo de Dios fueron el pueblo que hoy ustedes conocen, lo conocen. Y yo prefiero abstener en muchas ocasiones de mencionar literalmente el nombre que le corresponde. Realmente las cosas de Dios, así como Dios es trino, repito, Dios es uno y es trino, y lo voy a enfatizar porque es la verdad de Dios, la verdad que tengo en mi corazón, la verdad revelada, manifestada múltiples de veces en las Sagradas Escrituras. Ahí está la verdad. Dios es uno, pero también es trino manifestado y se establece desde el mismo libro de Génesis, aunque veo y he leído, y Dios sabe que no miento, investigo literalmente desde Génesis las palabras exactas que se refieren, y hay una intención malsana de destruir lo que nosotros hemos creído bajo el criterio, bajo el presupuesto de que eso es un invento de Roma. Oye, Roma no inventó las escrituras, Roma inventó sus propias culturas y sus propias teologías, pero realmente la palabra de Dios sigue siendo la misma desde que fue escrita inicialmente por Moisés, profeta de Dios con autenticidad, por la revelación y el trato que Dios le dio a él cuando dice las escrituras. Y nunca hubo más un profeta a quien Dios haya conocido cara a cara. Oiga la expresión, a quien Dios haya conocido cara a cara. No significa que la expresión está diciendo que fue Moisés quien conoció ¿a quién? A Dios cara a cara, sino Dios se volcó, se dirigió a conocer a Moisés como tal y tratarlo como tal, como si fuera un amigo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Con aquellos que él escoge. Repito, con aquellos
que Él escoge. La mayoría de los seres humanos hoy día que estamos militando en una iglesia cristiana evangélica, pentecostal o cualquier que fuere la creencia y la manifestación espiritual que tiene desde el aspecto escritural y de la palabra de Dios, entiende que ha sido Él. Y entonces yo me pregunto, y Él os dio vida, Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Tú decidiste tomar la vida, amigo que me escucha, hermano que me escucha. Sí, yo lo decidí. Sí, porque fue Dios quien te escogió. Él fue quien te llamó. Pero en un criterio de prepotencia, de altanería del ser humano, en un orgullo espiritual, doctrinal, social, mental, psicológico, dice, yo decidí escoger a Dios cuando yo quise, cuando me dio la gana. Oye, el Espíritu Santo no está al servicio tuyo de esa manera. Tú no eres Dios, ni eres nadie. Juan fue la voluntad de Dios y aquí se va a juntar Jesús. Oiga lo que voy a decir. Se va a juntar Jesús con Juan. Juan, 6 meses antes, nació, antes que Jesús. Tenían la misma edad. Ambos eran contemporáneos. Uno criado en las altas montañas allá de esa zona de Judea. Y Jesús criado en Nazaret. Criado en Nazaret de Galilea. De manera que estaban distantes, no distanciados, distantes el uno del otro. Pero ambos fueron por la voluntad del Espíritu Santo. Ambos, estos dos jóvenes de 30 años, los dos, 30 años. Juan, 6 meses de ministerio. Jesús llega a los 6 meses del ministerio de Juan el Bautista, quien sería considerado Juan el Bautista, un prototipo de profeta del cual Jesús dio testimonio diciendo, nunca hay profeta, ha habido profeta como Juan, nacido de mujer. Jesús le dio una categoría fundamental, importantísima a Juan, de tal manera que lo importante de Juan no solo es que nació de Elizabeth, familiar de María, de manera que estamos hablando de una familia consagrada a Dios, dedicada a Dios, llamado por Dios. Y la familia mía, la familia tuya, también está escogida y marcada por Dios, porque si yo estoy en la familia de Dios, en la familia del Señor Jesucristo, también mis hijos tienen que estar señalados, marcados. Tus hijos también están marcados para que sean la escogencia, sean escogidos por Dios para la salvación, sobre todo salvación, porque la mayoría cree que todos tenemos el mismo ministerio porque nuestros padres. Sí, claro, Juan tenía un padre sacerdote, sumo sacerdote, pero Jesús no tenía un padre sacerdote. Jesús no tenía un padre de niveles que pudiéramos considerarlo. Era un carpintero. De manera que del carpintero nace el Mesías y el profeta mayor de la tierra, Juan el Bautista, que anunciaría la llegada del Mesías, nace de un levita. Oiga, esto es maravilloso lo que Dios se reserva en su misterio. Por eso el hombre anda confundido buscando explicaciones desde la perspectiva racional. Pero las razones para Dios no cuentan. Lo que importa es la voluntad de Dios, su voluntad, la voluntad del Espíritu, el misterio con el que Él se mueve para salvar al hombre y que el hombre tenga el toque del Espíritu Santo para que no se vanaglorie diciendo yo decidí salvarme, haciéndole un favor a Dios. Oye, hay que mirar a la cruz del Calvario. Juan le preparó los discípulos al Señor Jesús. Se lo preparó. Y cuando llega Jesús al Jordán a ser bautizado, consciente de que tenía que bautizarse, ¿era Jesús un pecador? ¿Era Jesús alguien que había nacido en pecado? ¿Era Jesús alguien, como dijo David, en pecado me concibió mi madre? ¿Acaso no era él descendiente de David? Amados de mi corazón, que eso era muy fácil de entender. Tenía que hacer el sentido de hacerse pecador. No solo en la cruz del Calvario, hermano mío. Repito lo que voy a decir porque no me he equivocado. No solo en la cruz del Calvario Jesús asume el pecado, sino que cuando se presenta al río Jordán ante Juan, está asumiendo que él era también un pecador, porque el ministerio de Juan era un bautismo de arrepentimiento.
Y Juan cuando lo ve, ya tiene la revelación de Dios, la paloma que desciende sobre él y testifica, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Acaso Dios puede generar y producir pecadores? Oiga, desde la perspectiva del nuevo nacimiento y del nacer de Dios por el Espíritu Santo, no hay pecadores. No hay pecadores. La perspectiva del pecado es humana y del diablo. Repito, la perspectiva del pecado es del diablo y de los hombres. El Señor los reprenda a todos, al diablo y al pecado también. Pero mis queridos hermanos, amigos que me escuchan, Jesús asume que es pecador y todos lo ven bautizándose, pero confesando en un acto de humildad, de humillación, de quebrantamiento, no solo ante los hombres, sino ante el Padre Celestial. Allí Juan lo ve y dice, no, bautízame tú a mí. Dice Jesús, cumplamos con toda justicia, a esto vine yo. Y Juan da testimonio de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo. Y lo oyeron sus primeros discípulos y le siguieron. Amado, el egoísmo del diablo incrustado en el corazón nuestro, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace ser mezquinos, diabólicamente mezquinos, envidiosos. Juan no sintió envidia, todo lo contrario, trabajó para que Jesús tuviera discípulos. Hoy día, nosotros los ministros, los que entre comillas, nos consideramos ungidos de Dios, ministros de Dios, pastores de Dios y todo. Somos egoístas, no trabajamos para el otro, no le damos nada al otro porque lo queremos todo para nosotros. Perfecto, es una cuestión humana, es una cuestión egoísta, es algo muy propio de los seres humanos. Pensamos en nosotros mismos con egoísmo, trabajamos para nosotros mismos, para nuestro propio vientre, para nuestra propia familia. Juan hizo lo que tenía que hacer. El que tiene conciencia de a que Dios lo ha llamado, a que Dios lo ha escogido, a que Dios le ha dado una labor ministerial, una labor pastoral, una labor de predicador, una labor de evangelista, una labor de lo que sea necesario, pero que todo es conforme al llamado de Dios, porque irrevocable es el llamado y los dones de Dios. Son irrevocables. Porque cuando Dios da, no quita. Dios no quita. Dios da para no quitar, para no ser sacaliñoso como muchos de nosotros, para no ser envidiosos como muchos de nosotros, para no ser diabólicamente como muchos de nosotros. Ahí estaba el diablo mirando esto. Lo miró, lo observó, pero él está ahí visible ante los ojos de los hombres. En el Jordán estaba Satanás. Y cuando se acabó la ceremonia, para decirlo así en términos humanos, cuando se acabó la humillación, el quebrantamiento del Señor, pero también el testimonio glorioso del Padre, dando testimonio, ese es mi hijo. Mírenlo ahí, humilde, aceptando que este Juan mayor, solo por 6 meses, que él se somete a toda justicia, a todo lo que está establecido en mi voluntad, en mi mente, en mis decisiones. Y de allí es traspasado, transportado hacia un desierto, donde estuvo 40 días y allí estaba presente el diablo. Ya el diablo en el Nuevo Testamento empieza a manifestarse, algo que pocas veces aparece con claridad en el Antiguo Testamento. Repito, algo que pocas veces con tanta claridad y evidencia aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace que Satanás se manifieste con tanta claridad y evidencia? Claro, la presencia de Dios en la tierra estremeció los cimientos y la estructura de la oscuridad, de las tinieblas. Las tinieblas estaban operando en oscuridad, pero la luz había llegado a la tierra y el mundo espiritual tuvo que admitir que llegó la luz del mundo a los esferos de la tierra, a las esferas de la tierra. Ahí está Satanás claramente haciendo de las suyas. ¿Quién evidenció que Jesús era el Mesías? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no mueve a nadie para ser tentado, pero había que probar y demostrarle a Satanás la categoría
de hombre como ser humano, pero la categoría de un Dios poderoso que había descendido a la tierra, dejando su trono para que Satanás sepa, ni me puede usurpar en el trono de los cielos, pero tampoco podrá destruirme en la tierra a través de mi Hijo amado. Oh, gloria a Dios. Ni en el cielo me derrota, ni en la tierra me derrota, porque yo he decretado que las cosas ocurran como las he decidido. Ahí es donde Dios tiene el control de todo. Yo me gozo en Dios por su palabra, porque una revelación plena de ella no hay por qué equivocarse. Solo los que quieren perderse o anhelan estar en el infierno, en las perdiciones, no pueden entender la palabra de Dios o no pueden entender la dirección del Espíritu Santo. Es la carne la que oscurece el pensamiento y las reflexiones de nosotros. Y los demonios también, que hoy rodean abierta y claramente. Y hay hombres endemoniados gobernando. Endemoniados que se hacen por ser falsos mesías, falsos elegidos. Y los hombres lo adoran, porque eso es lo que busca Satanás, adoración. Pero adoración porque se postran de rodillas. No, con sus conductas, con sus actos, obedeciendo a Satanás. Satanás comienza a los 40 días diciendo, oye, ¿tienes hambre? Sí, Señor. Jesús no la niega. No niega que tenga hambre. Hay negadores de la realidad que se vive. Hay negadores de las tentaciones y de las caídas que tienen. Escondemos nuestros pecados. Escondemos nuestras debilidades. Y qué bueno, porque publicar debilidades en un mundo de tantos calumniadores y difamadores es un peligro. El diablo tiene muchos agentes dentro de nosotros y alrededor de nosotros y por encima de nosotros y debajo de nosotros y al lado de nosotros y dentro de nosotros. El Señor lo reprenda. El diablo aparece claramente y cuando Jesús se movía, ¿sabe qué aparecía? Los demonios. Los demonios aparecieron por obra y arte del diablo. El diablo dijo, aquí voy a soltar mi demonio para que le hagan guerra a este hombre que dice ser hijo de Dios. Pero Jesús también, dice Lucas, se denominó como hijo del hombre, perdón, como el hijo del hombre. O sea, alguien que estaba al servicio de la humanidad. Y ahí los demonios aprovechan para meterse dentro de los seres humanos para decir, si tú eres el hijo del hombre, entonces aquí estoy yo. Señor lo reprenda. Oiga lo que acabo de decir. Si tú eres el hijo del hombre, entonces los demonios se meten dentro de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Jesús bregue mucho con el hombre, por eso aparecen tantos enfermos, tantos endemoniados, lepra y aquello, porque había el demonio y Satanás, y el Señor los reprenda, había de probar la eficacia, el poder y la calidad de ministerio y de vida que Jesús habría de llegar. Y luego aparecen los famosos religiosos de la época, pretendiendo ser más santo que el mismo Dios. Hasta que Jesús, entonces, que ya los conocía, yo soy de los que postula que Jesús como maestro se formó como fariseo. Pero eso no significa que Jesús era un hipócrita, pero los conocía, dice la Escritura. Y alguien diría, lo conocía como Dios. Oye, Jesús no estaba operando como Dios, porque hubiera sido muy fácil, entonces, hacer su labor mesiánica de vicario en favor de nosotros en la cruz del Calvario. No. Jesús los conocía y ellos conocían a Jesús, por eso lo perseguían y lo buscaban, porque no era como ellos. Era alguien auténtico como parte de la estructura de la fe de ese momento. Juan el Bautista trae un mensaje a la nación de allá, de nuestros hermanos hebreos. De nuestros hermanos hebreos. Una nación que temerosa de Dios, una nación escogida por Dios a través de Abraham, se forma con Abraham. Oye, una nación temerosa de Dios. Sin embargo, el mensaje de Juan, ¿cuál era? Arrepentimiento a una nación religiosa. Hoy yo conozco hombres, los oigo hablar, que no tienen nada de que arrepentirse, que no tienen pecado, que no tienen nada. Me parece a una nación que diciendo que conocía a Dios, llega a Juan lo meten preso, lo fusilan, le cortan la cabeza por denunciar el pecado. Hay de quien denuncia hoy día el pecado de los hombres.
Hoy día nuestros púlpitos, nuestras iglesias, nuestros mensajes no hablan de la denuncia del pecado, ni la impureza, ni la falta de santidad, ni de la falta de consagración, ni la falta de oración, ni la falta de entendimiento bíblico, ni de revelación de Dios. Todos queremos ser profetas para engrandecer un nombre y tener buenas ofrendas. Tengo que decir lo que entiendo que está ocurriendo. Buenas ofrendas, el mejor carro, la mejor casa, los mejores viajes, un buen avión, una primera clase, una clase ejecutiva, no clase básica o económica. No, todos queremos el privilegio de sentirnos importantes en esta tierra. Yo le pido al Señor perdón por mis pecados. Le pido perdón al Señor por mis pecados. Sigo siendo alguien que el pecado no lo abandona. He aquí el pecado está a la puerta y te desea. El pecado todavía me desea. Por eso hay tentación. Si Jesús, un hombre santo, que toda su vida en Nazaret la pasó trabajando con su familia, llega y recibe oferta del pecado, ¿quién soy yo para no entender que seré probado? Santiago dice en su carta. ¿Qué dice Santiago en su carta? Oiga, ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Mi concupiscencia, tu concupiscencia. Y yo conozco cuáles son las debilidades consustanciales de mi propia naturaleza humana, pero tú también tienes que admitir que conoces tus propias concupiscencias porque tienes conciencia. Si es que tengo conciencia, dice la palabra de Dios, hablando de la conciencia en carta a los romanos, en carta a los corintios, escrita por el apóstol Pablo, pero es el Espíritu Santo quien está escribiendo, dictando lo que Pablo escribe y lo que otros autores, escritores escribieron. Jesús es el Señor. Jesús es la vida eterna. Jesús es todo para mí, para ti. Jesús es nuestro Salvador. Él nos ha salvado. No es que me salvará, yo soy salvo. Arrogancia, no. Peor sería decir que yo no sé si voy a salvarme hasta que no me vea en el cielo. Entonces, ¿tanta duda? ¿Acaso no dice la carta del apóstol Judas, para llamarlo así de esa manera, que el que duda es como las olas del mar, que vienen y van y vienen y van y vienen y van? El que duda está perdido. No es estable emocional, ni psicológica, ni espiritual, ni moralmente, en nada. Porque no hay firmeza, no hay un ancla que te fije. Y Jesucristo es nuestra roca. Entonces, amados que me escucha, amigo que me escucha, el que duda de su salvación y de la vida cristiana, entonces está dependiendo de su propio esfuerzo humano. Y dice la palabra de Dios en Efesios, no es por obra para que nadie se gloríe, no es por tus hechos, no es por lo que tú hagas. ¿Acaso no es clara la palabra de Dios para que tú estés haciendo un esfuerzo por salvarte? Deja la soberbia, deja el orgullo, la altanería o la debilidad, porque tú no tienes fuerza para servirle a Dios con tu propia fuerza, sino que el Espíritu Santo es quien te la da, y el conocimiento de la palabra de Dios. Satanás quiere tentarte a ti, me tienta a mí, y vive permanentemente buscando las maneras de hacerme sentir vergüenza, de hacerme sentir miedo y de provocarme y enviarme mensajeros. Los fariseos eran una especie de instrumentos de Satanás para que Jesús flaqueara, pero Jesús no se dejó impresionar. Conozco evangélicos de mi generación que creían que podían salir en medio de un tiroteo, en medio de una guerra, en medio de aquello. No, el Señor está conmigo. Te tengo malas noticias, generación mía, que si todavía está viviendo en la tierra, en los caminos del Señor. Jesús, cuando sentía que su vida estaba amenazada, se iba del lugar donde su vida, porque todavía no había llegado su hora. Yo, en el día de ayer, dije, en una celebración en la que estuve participando, no sé cuántos años de vida me quedan en esta tierra. Lo que sí sé, que los años de vida que me quedan en esta tierra, en este mundo, es Dios quien me los ha otorgado, es Dios quien me los ha regalado, porque yo mismo en mi cuenta no puedo establecerlo. Yo lo único que puedo decir como ser humano es que vivo un año más y un año más para Dios y un año menos para mí, porque un año menos para mí significa que no sé cuántos años más el Señor me ha regalado, pero solo en la potestad de Dios podré decir lo que dijo el salmista Moisés en el Salmo 90, que los 70 años son duros, pero los 80 son peores, pero Dios es quien da la fuerza, porque si este es Moisés escribiendo
a los 80 o a los 90 años este salmo, cuando él mismo alcanzó a vivir 120 años, ¿quién soy yo para decir que el Señor no es capaz de darme a mí o a usted también 120 años? Lo que me encanta es que dice la palabra claramente ahí en Deuteronomio que los ojos de Moisés nunca disminuyeron, nunca se apagaron, que su vista era tan maravillosa que pudo ver desde el monte, de lo alto del monte donde estaba, ver allí la planicie, ese valle y ese río Jordán cercano a Jericó, esas palmeras, y lo vio con unos ojos que nunca se dañaron, porque ese era el regalo que Dios le tenía preparado para él. No entrarás a la tierra, pero te he reservado que la conocerás y la verás. Alabada sea la gloria santa de mi Dios en su santa voluntad. No me pongo bravo con mi Dios por lo que Dios decida conmigo, con tal de que Él me salve, con tal de que Él me mantenga en su salvación, con tal de que, como dice el libro de Apocalipsis dice que allí se perderán aquellos que nunca estuvieron escritos sus nombres en el libro de la vida. Así literalmente para aquellos que están esperando una oportunidad cuando todavía realmente sus nombres ya han decidido no estar en el libro de la vida. Esa es la posición bíblica que tengo. Usted diría que tiene otra, téngala usted, pero mi confianza en la palabra de Dios, no en usted, en su opinión. Su opinión es buena, pero más buena es la palabra de Dios. Mis amados, he llegado a la parte final de esta participación en el día de hoy hablando de Jesús en el Jordán y en el desierto. Será pues hasta la próxima cuando continuaremos. Bendiciones y que el Señor esté con ustedes. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.